reflexión. La verdad que de alguna manera creo que quiero poder que juntos podamos avanzar en estos minutos donde quiero hablar de esas cuatro áreas, pero antes necesito que me dejes entrar y establecer dos pilares que tienen que ver con el funcionamiento de lo que vamos a charlar hoy, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que quiero en principio invitarte a repensar, ¿sí? Repensar es algo que yo utilizo mucho con las personas que me toca asesorar, sean líderes de instituciones, sean líderes de empresas, sean emprendedores, sean profesionales independientes, del área que sean, siempre los invito a repensar. Y repensar tiene como objetivo volver, o de alguna forma, como definición de base, es volver a pensar lo que estamos haciendo. Y me quiero parar, en este caso, obviamente que me voy a parar sobre base bíblica en todo lo que hablemos, y me quiero parar en Romanos 12:12, donde de alguna forma nos invita a transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, de alguna manera, quiero que entendamos que cuando hablamos de repensar, tiene que ver con volver a pensar con inteligencia, con conocimiento, poniendo todo lo que vos tenés a disposición de volver a pensar lo que estás haciendo, todas las áreas, más allá de que te haya ido muy bien o te haya ido más o menos o te haya ido un poquito mal. Entonces, yo quiero invitarte primero a repensar parado sobre esta palabra, entendiendo de que es un acto también un poco de humildad, ¿sí? Y vuelvo a decirte, cuando yo hago la pregunta, ¿existirá alguna forma de que podamos hacer mejor lo que estamos haciendo? Y si vos ahora me podrías responder y yo te vería uno a uno, seguramente me dirías, y sí, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, primera base que quiero establecer antes de entrar en las cuatro áreas de gestión de lo que consideramos un management efectivo, tiene que ver con repensar. Y acá déjame poner un paréntesis de un lado y un paréntesis del otro, y de alguna forma decirte que es importante entender, cuando hablamos de management, no solamente hablamos de gestionar negocios. Estamos hablando de gestionar proyectos e ideas de Dios para bendecir a muchos. Eso puede ser en algunos casos un negocio, puede llegar a ser una institución que no tenga fines económicos, puede ser tranquilamente una iglesia, puede ser tranquilamente un club deportivo, en fin, cualquier proyecto es válido para que lo podamos considerar en esta charla, en estas cuatro áreas de gestión, porque si no te hago esta aclaración, quizá pensamos que solamente aplica a negocios, y esto aplica a personas. Esta charla la tengo también, la he llamado muchas veces personas efectivas, cuatro áreas de gestión, la he llamado líderes efectivos, cuatro áreas de gestión. Entonces, como para que de alguna manera puedas saber de que aplica sin duda a tu vida. Entonces, primer pilar, repensar. Lo segundo que quiero invitarte es sobre una base de Alvin Toffler. Alvin Toffler, un futurólogo, escribió muchísimos libros, entre ellos Shock del futuro, la tercera hora y tantos otros que a mí como estudiante de negocios en Argentina también me tocó leer y me encantaron. Él acuñó esta frase y dice, y te la quiero compartir, y tiene que ver con que habrá cosas, y acá un desafío en este segundo pilar, que tendrás que aprender, otras que tendrás que desaprender y otras que tendrás que reaprender. La pregunta del millón es, ¿qué será más difícil, aprender, desaprender o reaprender? Y seguramente todos dijimos desaprender. Claro, porque tiene que ver con comprender de que no solamente por este tiempo especial a nivel global que estamos viviendo bajo una pandemia coronavirus, sino que en realidad siempre humanamente nos ha costado entender de que hay viejos modos de hacer las cosas que tienen que ser modificadas para que lo nuevo entre. Y acá me voy a parar en la palabra que está en Mateo 9, versos 16 y 17, donde te la voy a estar parafraseando para poder avanzar, donde dice que nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, ni tampoco echamos vino nuevo en un odre viejo, porque los dos se rompen, el vino nuevo va en un odre nuevo.
Y la verdad que si comprendemos que esto encierra una verdad que aplica a todas las áreas de nuestra vida, podemos entonces comprender que no vamos a cambiar los principios, no vamos a cambiar lo que creemos, no vamos a cambiar la palabra, pero vamos a entender que tal vez la forma en que hicimos las cosas hasta ahora no funcionó hasta acá, pero quizá de acá en adelante pueda no funcionarnos. Hay muchos proyectos retenidos por una mala administración del tiempo. Alguien dijo una vez que la verdad que las 24 horas pueden rendir más si y solo si yo administro mejor ese tiempo, porque nadie puede comprarlo, nadie puede venderlo y es una variable que tenemos que gestionar. Y la verdad que nosotros hemos aprendido el concepto de mayordomía. Y tenemos que entender que no solamente aplica a lo económico y financiero, a la relación que tenemos con el Dios en el que creemos en cuanto a las finanzas, sino que nosotros somos mayordomos de todo lo que nos da Dios. Y Dios nos da la salud, nos da la familia, nos da la inteligencia, nos da la capacidad, nos da el tiempo para que lo administremos enfocado en lo que fuimos llamados a hacer y hacer. Por eso es importante que gestionemos bien el tiempo y que entiendas que en tu agenda hay mucho por hacer. Entonces, yo trabajo muchísimo con empresarios, como bien decía Javier en la presentación, asesorando, me dedico a asesorar negocios para que mejoren y funcionen mejor. Y entonces, uno de los temas que siempre trato tiene que ver con la agenda, porque hay mucho. Y decime si no te pasó que vos tenés como papelitos, imagínate esos papelitos tipo POSIT que vos vas pegando a modo de recordatorio y de golpe te encontrás con que en tu escritorio, en tu agenda hay muchos papelitos que dicen debería reunirme con tal, debería hacer tal otra, debería comenzar a estudiar tal cosa, debería entrenarme, debería, y de pronto nos encontramos con muchas tareas estratégicas que cambiarían el rumbo de lo que estamos haciendo, mejorarían los resultados del trabajo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, no solamente en tu negocio, sino también en tu ministerio, en lo que fuiste llamado a hacer y hacer, en lo que entendés que tenés que hacer en este tiempo. Entonces, déjame decirte dos verdades. Primero, vas a tener que dedicar el 20% de tu tiempo al futuro, si querés mañana estar en ese lugar. Si no, como acostumbra decir un amigo mío llamado Walter, que siempre lo menciono y es presidente de mi organización no gubernamental con la que estamos trabajando, voy a cerrar esto, con la que estamos trabajando, él siempre a mí me dice lo siguiente, me dice, mira, sería muy, pero muy bueno que eh, que recordemos una verdad. Y la verdad es que no podemos darnos el lujo de alguna manera de repetir, ahora voy a volver a compartirte la pantalla, no podemos darnos el lujo de repetir los años. Y él dice siempre, no es lo mismo, no es lo mismo 10 años de experiencia que un año repetido 10 veces. Y la verdad que yo me encuentro, mientras incluso me toca caminar todo a lo largo y ancho de mi querido y amada Argentina, cuando me encuentro con líderes no solamente de instituciones cristianas, sino también líderes empresariales y demás, me encuentro muchas veces con gente que lamentablemente por haberse quedado festejando viejas victorias, y por no haber tomado control sobre la agenda, le está dedicando, no logra dedicar el 20% de tu tiempo al futuro. Entonces, para no tener, en lugar de tener 10 años de experiencia, para no tener un año repetido 10 veces, 20% de tu tiempo hoy tienes que estar dedicado a mañana. Esto traducido es, un día de 5 en la semana, 20% simbólico, tiene que estar dedicado a tu futuro. 2 horas en 10 horas de una jornada laboral extendida tiene que estar dedicado a tu futuro. Traducido es, reuniones con personas que están en el lugar donde vos querés estar. En el momento que te sientes y te reúnas con alguien que está en el lugar donde quieres estar, en ese momento viajaste al futuro porque él está haciendo y siendo
lo que vos querés hacer y ser. Segundo, pueden ser entrenamientos, conocimientos que tengas que adquirir para que entonces mañana puedas responder habiendo aprendido, desaprendido y reaprendido. Puede tener que ver, hoy no nos podemos mover demasiado, pero con algún viaje que tengas que hacer. Entonces, tengo que entender de que tengo que estar 20% de mi tiempo dedicado al futuro. Primero, gestión del tiempo. Te voy a decir algo más. Una segunda verdad y voy avanzando en el resto. Segunda verdad, la verdad, a menos que le dediques el 100%, escucha esto, y esto te va a hacer un poquito de ruido, como decimos acá, esto va a patear un poco tu tablero, pero necesito que te pongas un poco incómodo y que entiendas y que Dios te dé dirección y sabiduría para tocar tu agenda en oración y en acción. A menos que le dediques el 100% a lo que fuiste llamado a hacer y a hacer, jamás serás ni seremos 100% efectivo en eso. No podemos. El famoso multitasking es muchas veces un error estratégico. Tenemos que enfocarnos. Segunda variable, estamos hablando de 4 áreas de gestión de personas, de líderes y de un management efectivo. Segundo, la segunda tiene que ver con gestión de personas. Tenemos que entender que las personas son clave en todo lo que hagamos. Me paro en Filipenses y te digo que es importante que no hagamos nada ni por egoísmo ni por orgullo, según la versión que puedas tener, sino que con humildad. Pero me quiero parar en esto, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Pará. Y esto no solamente aplica a puertas para adentro en lo que es una iglesia. Esto aplica para la vida, para las instituciones. Yo lo utilizo mucho con instituciones que están alejadas de la fe cristiana, pero que entienden que este principio puede mejorar la eficiencia de su capital humano y el rendimiento de las personas y cambiar un ambiente, una atmósfera, una cultura dentro de esa empresa. Entonces, acá quiero decirte que vas a tener que gestionar, cuando uno gestiona personas, vas a tener que gestionar necesidades, problemas y responsabilidades. Yo tengo que entender que cuando estoy con la gente, esas personas tienen necesidades que las tengo que satisfacer. Siempre recuerdo cómo Jesús, y ahí tienen problemas. Y de alguna forma hay que entender que lo que nos dijeron durante mucho tiempo no es cierto. Y es lo siguiente, mucho tiempo dijeron, bueno, los problemas quedan puerta para afuera, ¿no? Como si existiera un locker para poder guardar los problemas. La verdad es que si vos tenés un hijo enfermo, alguien que se murió, y voy a cosas extremas, o algo grave, es muy difícil que pueda dejar un problema en el locker de la puerta de una institución. Entonces, quiero decirte que tenemos que amigarnos con los problemas, entender que más allá de nuestra fe y la confianza que tenemos en un Dios de promesas infinitas e inagotables, también entendemos que eso no quita el problema, nos da paz en el problema, pero tenemos que enfrentarnos. Jesús, esto es una apreciación personal, no hago con esto ningún tipo de doctrina, solamente quiero llevar un poquito más la imaginación y digo, sanó a la suegra de Pedro porque en realidad seguramente ese discípulo estaba preocupado y necesitaba que tenga también la cabeza y el corazón fresco para enfocarse en lo que tenía que hacer. Gestionar personas es gestionar necesidades, problemas y ubicaciones. Armar buenos equipos de trabajo, equipos que sean multidisciplinarios, equipos con personas que te complementen, no con personas obsecuentes que solamente te digan sí, amén y a lo que vos querés, sino con personas que te desafíen en el buen sentido de la palabra, que sean mejor que vos en algo. Y cuando yo me reúno con gente que es mejor, y yo hago esto con mis equipos, busco gente que sea mejor que yo en algo y que donde yo soy débil, entonces puedan ellos ayudarme a ser más fuerte. Entonces, gestión de personas. Tercero, y ya voy pasando los últimos minutos, gestión de proyectos, ¿sí? Obviamente que pongo Nehemías como referencia, que la verdad lo que fue el proyecto de la reconstrucción de esa ciudad desde las cenizas fue increíble y podemos analizar el libro de Nehemías como un libro de, la Biblia entera como un libro de proyectos de Dios a favor de la humanidad, ¿no? Pero podemos ver Nehemías como un clarísimo ejemplo de un proyecto con un objetivo,
con una dedicación, con una organización de su gente, de su agenda, de sus tiempos, con un compromiso. Entonces, tenés que entender que vas a tener que gestionar proyectos. Y acá tenés que tener cuidado con lo siguiente. Los proyectos se pueden caer en dos lugares. Se pueden caer al principio o al fin. ¿Cuándo se cae un proyecto? Y un proyecto es cuando ya pasa de la etapa del sueño. Y siempre digo que hemos sido muy buenos soñadores y pésimos gestionadores de las ideas de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad la idea de Dios está buena, tiene el éxito en el ADN, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Entonces, tenemos que entender que tenemos que prepararnos para realmente entrenarnos, ¿sí? Para que realmente podamos ser efectivos y eficientes en eso que fuimos llamados, en ese negocio, en ese emprendimiento, en lo que sea. Ahora, es importante entonces entender de que tengo que pasar un sueño a un objetivo. Por eso muchas veces los proyectos se caen en el principio. ¿Sí? Y por eso digo que un proyecto tiene principio y fin, y esos dos lugares, por eso lo resalto en rojo, son donde se te puede caer. En el principio, porque si no lo establezco claramente y lo dejo como un sueño y no establezco un objetivo con una fecha de vencimiento, que sea específico, que lo pueda medir, que lo pueda trabajar y demás, no lo voy a lograr nunca, va a quedar como una idea. Y por otro lado, si yo en realidad no le agrego gestión, management, ¿sí? Eso que que Josué capítulo 1 lo menciona como el esforzarse y ser valiente, como el libro, cuando hablamos de Daniel nos encontramos de que se prepararon la lengua de los caldeos, algo que no estaba dentro del templo, estaba en las universidades de esa época. Entonces, es importante prepararnos. Y escuchá este dato estadístico de la GEM, que es lo que monitorea el emprendedurismo a nivel global. 7 de cada 10 personas no se prepara para encarar su proyecto, por eso fracasan. Entonces, no fue Dios que le erró en el sueño, ni yo que lo soñé mal o equivocado. Lo que pasa es que no me preparé. Entonces, es importante entender que los proyectos requieren de entrenamiento y de preparación. Y por último, ¿sí? Quiero sumarte la cuarta pata de gestión, el cuarto pilar de la gestión, ¿sí? Que es la gestión de uno mismo. Vuelvo a Pablo, Corintios, y pongo un ejemplo que lo estás viendo ahí, 2 Corintios 12:9. Y la verdad que es importante cuando gestionamos uno mismo, tenemos que saber muy bien en qué somos fuertes y en qué somos débiles. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal? ¿Para qué nacimos y para qué no? Como para no perder tiempo. Y la verdad que cuando Pablo, por un lado, dice, habla de bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hablando Dios con Pablo, en ese momento entendemos que de alguna forma entendemos que en esa debilidad, identificando la debilidad, podemos entregarla a Dios y entonces hacer que en eso Él se glorifique y nuestros proyectos tengan buen rendimiento. Ahora, también tenemos que saber en qué somos fuertes, en qué somos buenos. Entonces, es importante también. Y la verdad que también nos vuelve a enseñar que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Pero a ver, esto lo que te está diciendo es tener el concepto que sí tenés que tener de vos. Entonces, tenés que saber en qué sos fuerte y en qué sos débil. En el momento que uno descubre muy bien qué hace bien y muy bien qué hace mal, empieza a tomar mejores decisiones, gana tiempo, quita estrés, se enfoca y elimina frustraciones. Y por último, ¿sí? Te acabo de hablar de dos en este tema que nos une hoy y entro en los últimos 4 minutos. En este tema que nos une hoy, que es management para el emprendimiento, lo voy a traducir como 4 áreas de gestión, líderes efectivos, 4 áreas de gestión, personas efectivas, 4 áreas de gestión. Te hablé de un pilar que tenía que ver con repensar todo lo que estás haciendo y estoy terminando. Segundo, te hablé de que va a haber cosas que vas a tener que aprender, otras desaprender, que lo más difícil y otras reaprender. Y entré en 4 áreas de gestión: gestión del tiempo, gestión de personas, gestión de proyectos y gestión de uno mismo. Y por último, quiero hablarte de corazón a corazón y quiero decir que son necesarias las paradas estratégicas. Stephen Covey, en su famoso bestseller de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, en el hábito número 7 habla de
afilar la sierra haciendo, yo lo llamo paradas estratégicas, en referencia a los pit de boxes. Él hace referencia al leñador que estaba ahí forzado y concentrado en su tarea, pero por no querer parar, diciendo, ¿cómo voy a parar? No puedo, dejo de producir, tiene cansancio, baja el rendimiento, pero lo suplanta con más horas de trabajo. Entonces el rendimiento vuelve a subir. Pero en realidad vuelve el cansancio, vuelve a meterle rendimiento, vuelve a ponerle más horas y no afloja, no descansa, no para estratégicamente, el rendimiento vuelve a subir. Pero después sucede como una campana de Gauss, ¿no? En términos más económicos. Lo que sucede es que él ya no tiene más tiempo para darle, pero además se suma otro problema, es que la sierra empezó a desafilarse y no quiere parar porque piensa, entre comillas, que si para pierde tiempo. La cuestión es que los rendimientos son cada vez menores, ya no tiene opción y no puede porque no tiene más tiempo para agregarle, ya se está cansando demasiado y encima tiene la sierra desafilada. Los que ven Fórmula 1 pueden ver que las paradas en los pit de boxes, que cada vez son en menor tiempo, son paradas estratégicas. Es decir, primero, si querés, vas a tener que parar si querés terminar la carrera. Y no te estoy diciendo si querés ganarla y hacer podio. Si querés terminar, tenés que parar. Porque el combustible con el que empezaste, escucha esto porque tiene además verdades espirituales. El combustible con el que empezaste no te va a alcanzar para terminar a menos que pares estratégicamente. Y segundo, si además querés hacer podio, vas a tener que revisar si las cubiertas con las que estuviste corriendo hasta hoy son las que necesitas para lo que resta de la pista. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos un Dios que nos ama, entendemos que Él es un Dios de proyectos de principio a fin y que realmente todo lo que fuimos llamados a hacer y hacer, más allá de que es para que nosotros también nos sintamos bien, podamos ganar dinero y nos vaya bien, por el fin último que tiene es de bendecir a muchos en salvación. Hagas lo que hagas y tengas lo que tengas, es el fin último con el que fuimos creados. Y para eso necesitamos líderes fuertes, entrenados, firmes y que entiendan la necesidad de las paradas estratégicas para que la próxima vez, y una parada estratégica puede ser ir al médico, una parada estratégica por un chequeo, una parada estratégica puede ser tomar un entrenamiento nuevo, una parada estratégica puede ser tocar agenda y descansar un poco, ordenarlo, paradas estratégicas. Si no paramos estratégicamente, Dios nos para.